Listo, pues ya estamos comenzando. Les agradecemos a todos que nos estén acompañando a este webinar de parte de Muisa. Les damos la bienvenida a todos los que ya están conectados, los que están por conectarse igual, pues estamos aquí listos ya. Y bueno, hoy le damos la bienvenida a todo el equipo, a todos los que se están conectando y principalmente a Ariana Martínez, quien es miembro de Muisa y hoy será la facilitadora de este webinar. Bienvenida. Muchísimas gracias. Espero ahí me escuchen bien. Sí, como bien dijo Angie, bienvenidos todos. La verdad es que hoy tenemos una conversación súper interesante porque tenemos una invitada muy especial. Irma Dugelby Pointelin, y no sé, Irma, si hice un terrible caso pronunciando tus apellidos, pero ahorita creo que también es parte de tu historia y de lo que queremos que nos cuentes el día de hoy. Ella, al día de hoy, es la directora, del Museo de la Cultura del Seguro. Y bueno, pues, la verdad es que queremos hablar un poquito acerca de cómo se formó este museo, dónde está, cuándo abre, por qué está ahí y muchos otros aspectos que son de suma importancia para el sector en el que nos desenvolvemos. Y bueno, pues nada más y nada menos tenemos aquí a Irma que nos va a contestar muchas de estas dudas. Irma, la verdad es que yo quiero que sea un diálogo pues bastante llevadero, interesante. Entonces, bueno, pues tengo preparadas algunas preguntas para ti. Antes de empezar con esas preguntas, Irma, me gustaría nada más que la audiencia te conozca un poquito. Entonces, me gustaría leer un pedacito de tu currículum. Quizá no me dé tiempo de extenderme a todo porque has andado metiendo mano aquí y allá en todos los temas de cultura y sería riquísimo que después tú nos pudieras mencionar cuáles son esos proyectos que más han llenado tu experiencia, tu corazón y bueno, que te hacen el día de hoy estar acá. Entonces, bueno, ahora, Irma, entiendo que estás haciendo 3 cosas, además de ser la directora del Museo CUSE, también directora creativa intercultural en Luisen y Tugelby, historiadora intercultural independiente, y bueno, que fuiste historiadora por el Instituto de Estudios Universitarios de Puebla, el CQ Certified Facilitator por el Cultural Intelligence Center de Michigan en Estados Unidos, que tienes la certificación de la Alhambra en Historia y Patrimonio por la Universidad de Granada y diseñadora por la Universidad Motolinía del Pedregal en la Ciudad de México. Llevas 35 años de experiencia en temas que tocan historia del arte, historia, inteligencia cultural y diseño a esferas del ámbito cultural, de la investigación y de la docencia. Otra vez, veo aquí que has metido muy profundamente las manos, sobre todo en temas culturales, generando experiencias para poder promover el conocimiento y la apreciación de la diversidad cultural, artística, histórica. Y bueno, pues sé que algunas de las culturas donde más te has acercado son México, España, Francia y Alemania. Ya nos contarás un poquito por qué, quizá tiene que ver con este bagaje cultural tuyo. Pero bueno, más de seguir leyendo estas partes de tu currículum, Irma, ya me gustaría que empezáramos el diálogo porque me urge escuchar de tu viva voz cuál es tu experiencia y cómo llegaste hasta aquí, cómo te planteaste ser la directora de este importante museo. Entonces, Irma, si quieres empecemos por ahí. Cuéntanos un poquito acerca de tu experiencia. Eh, ¿Cuáles fueron esos proyectos que justamente te traen el día de hoy a ocupar este cargo? Hola, ¿te escucha bien? Sí. Estoy ahora en las instalaciones próximas del museo y se oye un poco de eco. Pero bueno, espero que se escuche bien. Pues mira, en primer término, mi experiencia o larga experiencia se debe a que tengo muchos años de edad. Y eso es maravilloso, en primer término.
Entonces, bueno, pues la vida me ha llevado por caminos sinuosos, por determinaciones a veces de la vida, a veces familiares, y entonces me ha puesto en terrenos en donde pues he tenido que ponerme en alerta para poderme desarrollar. Desde niña, bueno, mi mamá me decía que no tenía imaginación porque me iba de pinta a los museos. Entonces, aquí en San Ángel, en donde está ahora este foro, pues yo viví cerca y acababan de inaugurar el Museo Carrillo Gil. A lo mejor yo tendría unos 11 años y pues iba yo con mucho apetito a esos lugares. Fui muy afortunada, la hermana de mi mamá me llevó a todos estos centros culturales, me enseñó un poco el camino de la lectura, de cómo estar en los museos, de cómo disfrutarlos. Y pues bueno, eso me llevó a mi carrera, a mi primera carrera que fue diseño, y la tesis pues fue un museo. Entonces, pues desde niña, desde joven, en mis primeros estudios, me llevó la vida a estar siempre absorta en este mundo museístico. Y posteriormente, bueno, pues como tú viste, por ejemplo, con todo este desarrollo de inteligencia cultural, me posibilitó conocer de manera cercana muchos museos del mundo y de Europa particularmente y de México, Estados Unidos, y realmente de verdad es como una ratonera. Uno puede caer de manera muy fácil en la ratonera de los museos, que se atrape la curiosidad, que se atrape el apetito por ver cosas. Bueno, esto fue como me llevó. La hermana de mi mamá de verdad fue una guía. Siempre yo creo que cada uno de nosotros como personas encontramos a un ser que nos va guiando y nos va inyectando ese amor por los espacios o ese amor por ciertos caminos. Para mí fue el arte, fue la cultura y fue la tía. Excelente. Sí, definitivamente estos caminos llegan. Y cuéntame un poquito, porque bueno, sabemos, por lo que te decía, tus apellidos no parecen autóctonos mexicanos. No sé si por ahí también te llega esta mezcla de culturas que justamente te hace abrir los ojos y, como bien dices, también juega un papel importante en esta curiosidad de entender y aprender de diferentes formas de ser. Por ahí nos podrías platicar, digo, sobre todo para hacer esa conexión más personal contigo que también pues trae la bandera de este museo. Pues mira, del lado de mi padre, mi abuela era francesa y su papá era inglés. Y más que ser inglés y francesa, imagínense ustedes que mi abuela era católica y mi abuelo protestante. Entonces, allí ya hace alguna confusión, no nada más el origen de los países. Y por el lado de mi madre, mi abuelo, su papá era parisino, era francés, liberal, y su esposa, mi abuela, era de Guanajuato, de Salvatierra, conservadora, asidua a la iglesia. Entonces, pues toda esta mezcla siempre va a suscitar preguntas, siempre va a suscitar riqueza también por otro lado, va a suscitar una gran enseñanza porque en esas confusiones eh, va a ir uno en búsqueda de su propia identidad, Claro. aunque la identidad viene de todas estas riquezas, ¿no? Pero bueno, pues ese es el origen, poco confuso. Y además vengo de una familia de seguros, también nada más para No, ensalzar. buenísimo. Y ese es el siguiente punto. Entonces, cuéntame, eh, con estos proyectos que traías como historiadora, eh, enfocándote en esta parte de las culturas, ¿cómo es que llega este proyecto a tus manos y decides decir: "Sí, este es mi lugar"? ¿Cómo se originó y cómo te enganchas tú a este proyecto? Bueno, primero voy a hacer una advertencia. Estudié diseño, pero estudié historia. Y siempre voy a hacer una historia de cada una de las respuestas. ¿Me pueden frenar, por favor? Eh,
Mi gusto por los museos no nada más ya sea a través de la inteligencia cultural y de mi experiencia en mi labor profesional. También tuve esta gran inquietud de decirle a la gente un poco de manera más cercana cómo eran cosas. Por ejemplo, desarrollé un proyecto en Atotonilco, Guanajuato, un pequeño museo en el cual le iba a explicar a las personas, un poco decirle, no explicarle, decirle y tratar de hacer una provocación alrededor de uno de los templos más importantes de México, que es este santuario de Atotonilco, Guanajuato, el cual, bueno, le llaman la Capilla Sixtina de América Latina. Extraordinario, pero llevarlo eso al terreno de, de explicar por qué estaba eso allí, en vez de hablar de cuestiones religiosas, sino acercar estos temas a la gente de a pie, explicarle que era un mural, por qué un señor que era un mulato le hacen llamar poca sangre y que se haga cargo de toda la pintura de un templo. Eso es, a mí ese es en donde me parecía que había que contarle esas historias a las personas. Bueno, este proyecto desgraciadamente no se pudo terminar por la cercanía del narcotráfico a la ciudad de San Miguel de Allende y de Atotonilco, Guanajuato. Y bueno, posteriormente pasó un poco de tiempo, me vengo yo a vivir a la Ciudad de México y nunca quité el dedo del renglón de querer levantar un museo por la experiencia que tenía yo, pero además por el goce y el disfrute. Y bueno, en un buen día, Octavio Núñez Mora, que ha sido mi amigo desde la infancia, me presenta a Yanko Abundis. Yanko Abundis, que está dedicado a la educación financiera, me platican del proyecto eh, e inmediatamente accedí a desarrollarlo. No nada más por el afán del proyecto museístico en sí o per se, sino además por la cercanía a los seguros. Como te mencionaba, Ariana, bueno, yo vengo de una familia aseguradora. Mi padre, mi hermano, mi hermana, el cuñado, un esposo tuve también. Entonces, esta cercanía, mis amigos, pues me cautivó en el sentido propio que me había manifestado o que me manifestó en su momento Yanko Abundis. Así es como llegó por una invitación y pues me cautivó realmente el proyecto. Fui muy afortunada. Me encanta. Y bueno, pues obviamente cuando pensamos en un museo, lo primero que viene a la mente de cualquiera es cosas que vas a exhibir, ¿no? Quizá arte, pinturas, cosas tangibles. Pero, ¿qué podríamos encontrar en un museo del seguro? ¿Qué hay ahí? Y bueno, pues igual, y mi pregunta va también en relación a ¿por qué surgió la necesidad de contar con este Museo del Seguro y cuál va a ser su objetivo hacia adelante? Es una respuesta muy larga, creo. Venga. La voy a tratar de resumir. Bueno, primero un museo, el museo en sí, la palabra es así hasta como temerosa para las personas, ¿no? Ujú. Eh, se cree como un lugar oscuro, anquilosado, incomprensible, en donde nos van a llenar de letras, de cosas que difícilmente vamos a hacer un clic con ello. Estamos viviendo hoy en día, no nada más en México, sino en el mundo, en una gran transformación de los museos. Estos lugares en donde pueden o hibernaban cosas y a ver si alguien se paraba a verla y la comprendía, es absolutamente ya quitada del camino, se ha borrado. Hoy en día se está transformando esta idea en tener lugares en donde se pueda eh, cautivar, pero sobre todo generar una reflexión. Lo que tú dices es muy interesante porque, bueno, el pensar un lugar, un museo de arte, como el que yo estaba pensando en aquel entonces, allá en Atotonilco, tiene otra connotación y tiene otro desarrollo. Un museo de ciencia o de geografía
en fin, cada uno de ellos tiene su propio perfil. Ahora, lo difícil aquí era cómo pensar en un museo del seguro. Imagínense ustedes que entren a un espacio y les muestren 50 pólizas desde inicios del siglo XX hasta este momento. Va a ser la cosa más Nos espantosa y morimos, aburrida sí. del mundo. Claro, o sea, eso no puede ser. Entonces, en estos estudios museográficos que yo realicé, platiqué con mi maestro, Ignacio Vázquez Parabano, y le dije, a ver, ¿qué podemos lograr aquí? ¿Cuál sería la fortaleza para mostrar a la gente? Y pensando en este desarrollo museográfico y de contenidos, pues en primer término pusimos en la mira a las personas, en dos sentidos. La primera, los visitantes, por supuesto, bueno, el sector asegurador, oye, no le vamos a enseñar nada nuevo al sector asegurador. No va a estar la tesis doctoral de ninguno de ellos inserta aquí adentro, por supuesto que no. Su Sin retrato embargo, tampoco. no, tampoco, no, tampoco. A lo mejor encontramos alguno que digan ustedes, ah, me es familiar, pero no se trata de esto. La cuestión aquí era poner a la gente, a los visitantes, a las familias de la gente que trabaja en el sector, que conozca, pues, qué hace, ¿no? ¿Qué hace el señor o qué hace la señora, ¿no? Que está desarrollándose allí dentro del sector. A su familia, a los amigos, a sus clientes, a la gente de a pie. Sin embargo, nuestro grupo, eh, donde pusimos los ojos, que nos pareció más importante, es a la gente, a las personas entre 18 años y 25 de edad. A la gente joven que está estudiando, ya sea sus últimos años de preparatoria, los primeros años universitarios o que vayan saliendo de la licenciatura, acercándose a alguna maestría o doctorado, ahora que no paran de estudiar hasta los 30, bueno, pues ese es nuestro público. Es decir, acercar a aquellas personas que puedan tener una visión cualquiera del mundo asegurador y posibilitar, concientizar y lograr cambios en ellos. No vamos a incrementar el Producto Interno Bruto, no es nuestra manera de ver este museo. Este museo es formar un diálogo, una conversación con la gente joven, con las y los estudiantes de cualquier carrera, que sepan que aquí hay un lugar en donde se puede discernir, que pueden encontrar un sitio en donde puedan expresar sus descontentos, sus diferencias, y si se les aclara y hay una provocación, ahí ya vamos ganando un paso. Por otro lado, mostrarle a la gente joven que aquí, en este sector, hay trabajo. Hay trabajo para quien quiera. Yo tuve una gran fortuna de vivir de manera muy cercana a Pepe Covarrubias, que mucha gente en el sector lo conoció hace muchos años. Él era casi mi segundo padre y tuve la oportunidad de entrevistarlo justamente para este proyecto. Y él me decía, no hay ningún sector en México que ofrezca tanto trabajo como el sector asegurador. Entonces, hacérselo llegar ese mensaje a la gente, ¿no? A las personas. Y ya me perdí en tu pregunta porque estaba tan larga y yo tan larga mi respuesta, disculpa. No, no, está buenísimo y vamos por el camino correcto. O sea, era poner en la mente qué se iba a exhibir para empezar, Ah, porque te ujú. decía, bueno, yo me imagino pinturas, arte, lo que sea, pero cuando estamos hablando de un servicio del sector asegurador, ya me dijiste que no vamos a encontrar ahí las pólizas y las fotos, pero bueno, la pregunta es, ¿qué se va a exhibir? Y bueno, pues, ¿cuáles eran Sí. los objetivos? Que ahí también ya me empezaste a contestar hacia quién va dirigido y qué es lo que se busca. No sé si ahí, me quieras contar un poquito más, Irma. Claro. Bueno, miren, entonces, como les decía, estas nuevas modos museográficos
en los últimos años, en los últimos 5 años, se han ido modificando. Es decir, ya no estamos hablando de los museos, aquellos, como les decía, de las salas en donde llegaba el visitante y decía, ¿qué hago? O ¿cómo me están aleccionando? No, aquí vamos a imaginar entonces, pues como un escenario, un mundo, ¿no? En donde se le hable a la gente de la confianza, de la solidaridad, de cómo hay una red imperceptible, ¿no? Que protege a las personas, a las familias, a los sueños. Eso se pregunta mucho la gente joven. ¿Cómo protejo mis sueños? Los seguros, bueno, pues como se ve, bueno, no solamente son contratos, ¿no? Sino también vamos a tratar de hablar aquí en el interior de cómo es todo un sistema en donde se conectan vidas, se impulsan proyectos, eh, se enfrenta la adversidad. Entonces, no estamos hablando del seguro solo, estamos hablando de un mundo y de un comprendimiento transversal. Es decir, en dónde me muevo yo como persona y cómo los seguros intervienen y los tomo yo de asirse, de agarrarse de ellos para conformar parte de mi vida, para asegurar parte de mi futuro, de mis sueños, de la cotidianidad. Entonces, bueno, pues descubrir un poco cómo los seguros también han evolucionado a lo largo de la historia, eh, cómo se han presentado a la gente, cómo se han construido estas ideas a lo largo del tiempo. Y hay un aspecto que yo quiero nombrar también. Eh, Queremos hablar de un museo que tome al seguro como una gran herramienta para la resiliencia. Es decir, que después de cada suceso siniestro, que a mí no me gusta esa palabra, pero la, la vamos a cambiar aquí en el museo, después de cada suceso, después de que suceden estos riesgos, la gente necesita levantarse. Eso lo sabemos. Nosotros, en cualquier ámbito de nuestra vida diaria, necesitamos levantarnos cotidianamente. ¿Y cómo hacer ver que el seguro puede posibilitar un proceso de resiliencia y esperanzador mucho más fortalecido? Bueno, y además también me parece que hacerle saber a la gente que los seguros forman parte de un fortalecimiento de la economía de nuestro país. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Así como les dije que los ojos, nuestro público es el ente más importante para nosotros como estudio en el museo, vamos a pensarlo al revés. Los visitantes que van a estar aquí recorriendo las salas, ¿a quiénes van a buscar? A las personas que trabajan dentro del sector. Entonces, ¿qué es el ajuste? ¿Quién es un agente? ¿Cómo, cómo se forman grupos de agentes para fortalecerse unos a los otros? ¿Cómo se estudia un siniestro? En fin, estas personas que le den vida y que le den realidad al sector, porque solamente viendo el retrato de las personas, del abogado que litiga, ¿no? De quien le pone los pormenores legales a cada una de las pólizas. ¿Por qué sale el precio de la prima así? ¿Por qué la prima cuesta eso? Bueno, este es el resultado de la inteligencia y de la creatividad de las personas que trabajan en el sector y hacerlo saber de esa manera. Entonces, no te dije lo que va a haber aquí, te dije de lo que va a hablar, porque no voy a espolear el contenido. Está la museografía a todo dar, para que venga. Ok,
Y algo, digo, no sé también si puedes hablar de eso o también está reservado para que vayamos. ¿Cuáles son los elementos didácticos? Porque dijiste algo súper interesante al inicio, Irma, acerca de cómo, conforme la tecnología avanza y el mundo avanza, también el mundo de los museos se está transformando, ¿no? Y cada vez tenemos, pues, estas, exhibiciones donde hay mucho más interacción, donde podemos ver, pues, una combinación de cosas, o sea, ya no solo es una cosa estática, quizás es un video, quizás es una proyección, etcétera, etcétera. ¿Hay algunos de estos recursos dentro de este museo? Sí, por supuesto. No todo va a ser tecnología e interactividad, porque los estudios recientes arrojan que aunque la gente joven viva al cáncer, digo, amparados por la tecnología, no quiere decir que al lugar donde vayan quieren la tecnología que les solucione absolutamente todo. Es increíble. Entonces, nos vamos a asir nuevamente la palabra de ciertos recursos que nos posibiliten llegar más a la cuestión emocional para que a partir de lo emocional se desate entonces lo reflexivo. Así como vamos al cine, yo sé que hay mucha gente que no le gusta el cine, yo soy cinéfila, entonces me parece que es un lenguaje que está cercano a la gente joven, a la gente de a pie, que nos puede ayudar o permitir en imágenes, en recorrido de imágenes, en un tiempo relativamente corto, contar historias, Claro. hacer narrativas. Y en estas narrativas la gente siente mucho, de manera mucho más profunda una cercanía. Claro, por supuesto vamos a tener tecnología nueva y de punta. Sí, por supuesto que sí, porque también tenemos que tener esos otros lenguajes de cercanía, ¿no? Que provoquen. Pero vamos a tener algunos rincones de curiosidad que se tengan que acercar a ver en un hoyito, a ver qué hay, ¿no? A ver qué les descubre. Y ese hoyito, ¿qué significa? Lo que ven a través de esa horadación en la pared, ¿qué les va a significar? ¿Una sorpresa? ¿Les va a significar un mundo agrio? ¿Les va a significar esperanza? Por otro lado, fíjate que vamos a tener de manera central en este pequeño espacio un salón oscuro en donde va a hablar de esas eh, experiencias maravillosas que ha tenido la gente con los seguros, porque sí hay que hablarlo. Vamos a hablar de los mitos, vamos a hablar de los prejuicios que se tienen, hasta la misma inteligencia artificial, no todo lo que dice es verdad. Y allí mismo también se está fundamentando como malora, ¿verdad? Prejuicios. Entonces, poner en tanto un poco a las personas, ¿no? En alerta. Y aquí, en este pequeño cuarto, que escuchen aquellas historias maravillosas que ha, que ha dado, que les ha posibilitado resiliencia y además seguir forjando su futuro. Entonces, en entrevistas únicamente con imagen o fotografías, en fin, todos estos recursos que puedan ser, que puedan mover la mente y los ojos de las personas. Entonces, también fíjate, Ariana, que vamos a hacer pequeños espacios, como muy íntimos. O sea, no va a haber espacios para que entren 20 personas, las vamos a tener que dosificar. Pero en estos pequeños espacios que se logren cometidos, cuando se habla del riesgo, vamos a hablar del riesgo, pero además de manera personal, como si a esta persona, esta gente que está visitando esa sala, se empezara a hacer preguntas alrededor del riesgo. No va a ser una exposición en donde se va a enseñar, va a ser una exposición en donde se va a pretender aprender. Ese es el vehículo. Y cada una de estas pequeñas salas tendrá su propio progreso hacia el comprendimiento del seguro, el reaseguro, el riesgo, las fianzas, de manera narrativa, sin enseñar nada.
únicamente llegar a que se comprenda, a que se reflexione. No sé Gracias, si Irma. Ujú. Sí, la verdad es que es, bueno, sí estás antojando ir al museo. Hay un Ujú. comentario que es muy interesante, que creo que es un gran reto, pensando que en México, híjole, bueno, nosotros porque estamos inmersos en el sector, ¿no? Y lo conocemos, pero bueno, pues como dices, en los de a pie, la mayoría de los mexicanos, bueno, pues ¿quién tiene seguro de su coche, no? Si empezamos por ahí, o sea, como que todavía hay pues unas fuertes lagunas de mucha población que no está dentro de este sector o que está lejos. Aquí hay una pregunta de Margarita que nos dice, ¿cómo vas a jalar a la gente o a los jóvenes ante la falta de prevención y cultura del seguro como lo hay en México? Qué buena pregunta. Nosotros no vamos a pretender jalar a la gente para que venga a visitar el museo, para su sorpresa. A diferencia de ello, nosotros vamos a ir a las instituciones, es decir, nosotros estamos pensando en un museo móvil. Y móvil no es que se mueva con exposiciones para afuera, que sí las vamos a tener, pero vamos a llevar la cultura del seguro afuera. Presentarnos a las instituciones de enseñanza media y superior y tratar de incidir un poco en la educación financiera y que se comience a hablar del seguro como una herramienta dentro de las finanzas o la salud financiera de las personas. Entonces, eh, en realidad, si ustedes me preguntan, ¿cuánta gente crees que vaya a ir al museo en un año? Bueno, pues si vienen 1000, yo voy a estar feliz. Pero si nosotros vamos a 30 escuelas y hacemos, eh, ponemos el seguro en los ojos y sobre todo en los oídos y en la mente de las personas, eso va a ser mucho más importante que vengan al museo. En los estudios de museos que se han hecho a lo largo, no nada más en México, como dice aquí algo, ¿no? Que bueno, la falta de prevención y la cultura del seguro, aparte de la flojera que le da a la gente de ir a los museos, ¿no? Voy a platicar una anécdota, pero cuando presentamos por primera vez este proyecto en noviembre del 2022, decía un cuate muy atinado y decía, híjole, a ver, ¿quién va a decir un domingo en la mañana? Hijos, nos vamos a ver el Museo del Seguro, ¿no? Sí, qué difícil. Bueno, yo los reto, de verdad los voy a retar, porque esta museografía que se está desarrollando, de verdad les va a dar curiosidad. De eso se trata precisamente. Ir afuera, cautivar afuera, hablarle a la gente y sobre todo escuchar a las personas, escuchar qué es lo que está pasando afuera. Y luego, cuando estén aquí adentro del museo, permitirles estar en soledad y con sus cuates o cuatas y que puedan criticar y que se puedan reír y que puedan reflexionar. Si tenemos ese público, llegamos a 1000 en un año, bueno, vienen todas aquí a celebrar. Hacemos una Perfecto, reunión de Moisa a celebrar, me ¿no? encanta. Ujú. Sí. Gracias. David, sé que por ahí tenías una pregunta, ¿encontraste tu micrófono? Sí, ya. Muchas gracias. Y un saludo a todas, porque es la primera vez que me uno. Fui invitado ayer a la charla. Me interesa mucho poder trabajar con Muisa. Eh, Irma, felicitaciones. La verdad me parece fascinante lo que está haciendo. Un museo lejos de ser un lugar aburrido, es un lugar donde la memoria se encuentra y en donde uno puede pensar en el futuro. Yo Claro. tuve el honor de presidir la Federación de Aseguradores de Colombia y este es un tema que a mí me fascina, pero con furia y yo creo que la voy a llamar para charlar, para ver qué podemos hacer y en qué puedo colaborar yo, porque creo que al final del día, si bien es cierto, entiendo de dónde viene su recelo a la palabra siniestro. Yo me dediqué a siniestros
25 años de mi vida soy experto en catástrofes y, y creo que no hay momento más lindo en una compañía de seguros que cumplir una promesa y que somos el instrumento de resiliencia no solo financiero, sino social más grande que existe sobre la faz de la Tierra. Que sin la industria aseguradora no hubiera habido COVID, no hubiera habido catástrofes, no hubiera habido crisis financieras que hubieran resistido los estados en el mundo. Entonces, soy orgulloso de trabajar en una compañía que así como el museo nadie dice el domingo en la mañana, vamos al museo del seguro, nadie llama a una compañía a saludarnos, a desearnos los buenos días. Llaman es porque tienen un siniestro, pero ese es el momento más lindo en donde nosotros intervenimos para que un mal día sea mejor. Entonces, me encanta lo que está haciendo, la felicito. Adicionalmente, la industria de los seguros en América Latina emplea el 65% de mujeres en promedio, con lo cual tiene que dedicarle un capítulo a la mujer aseguradora en México, en el museo. Eh, yo tuve el honor de liderar la compañía de seguros en Colombia que empleó por primera vez de una manera legal a una mujer en la década de 1920. Y es parte de la historia de la compañía y yo creo que es parte de la historia de nuestros países, cómo las mujeres han labrado ese futuro dentro de la industria aseguradora y me encanta. Entonces, la felicito, cuente conmigo. No sé si vaya un domingo en la mañana, pero voy a ir a visitar el museo sin lugar a duda y la felicito. Me parece genial la idea. Gracias, David. Gracias. Y bueno, ya que estás desde Colombia, eh, me parece, voy a compartir una de mis ideas y de mis pensamientos que yo he tenido alrededor del museo. Lo compartí una vez con Pilar Hernández y entonces yo le decía que este museo es un muy buen pretexto para que la gente de afuera, la gente de a pie, vea al sector asegurador unido en un proyecto. Ahora, claro, yo nunca voy a estar satisfecha. Ahora, ¿por qué no hacemos una red de museos en América Latina? ¿No? Y que entonces vamos fortaleciendo esta cultura en toda América Latina. No crean que ya lo puse aquí. Y esa es otra pregunta, Irma. Cuéntanos, ¿hay otros seguros del museo? ¿Son pioneros ustedes? ¿Tenemos otros en México? ¿Tenemos otros en algunos otros países? Eso está padre. Fíjense, cuando a mí me invitaron a este proyecto, esto fue en marzo del 2022. Van a ser 3 meses, te digo 3 años ya próximamente. Yo estaba a punto de irme a España para terminar una investigación y cuando me invitan a este proyecto, primero me distrajeron de mi investigación, ¿eh? Fui al archivo de Burgos y entonces me fui a buscar las pólizas de, de los barcos de la carrera de Indias, etcétera. Pero lo más importante es que estando allá me pude tomar contacto con el Museo de Seguros de Mafre en Madrid. Me recibió Clara Bazán, la directora de la fundación, me paseó, bueno, me enseñó todo su museo, sumamente interesante, con un perfil diferente al que vamos a tener en México, pero bueno, pues ellos ya tienen un tiempo, documentos extraordinarios, una fundación también, bueno, pues muy bien fortalecida. En ese mismo viaje pude contactar al presidente y al director del Insurance Museum de Londres. Este museo lo van a abrir en el 2028. Es un museo gigantesco, creo que van a tener como 6,000 metros cuadrados de exhibición. Tienen otras economías, por supuesto, pero bueno, fui a hablar con ellos, he estado en contacto desde entonces con ellos y quiero compartir algo muy particular, que tienen una, una de las intenciones de hacer este museo es hablarle a la gente del sector alrededor del orgullo que tendrían que tener por estar y trabajar en este sector. Entonces yo les decía, híjole, porque pues allá, bueno, en México se hace el chiste y la burla y la no sé qué del seguro,
¿no? De la gente que trabaja en cualquier desarrollo del sector. Y pasa exactamente lo mismo en Inglaterra. Para mi sorpresa, bueno, yo dije, bueno, pues entonces es el mismo caso repetido. De ahí es porque comencé a trabajar con ellos algunos contenidos y algunas cosas que tengo cercanía. Hay otro museo que tengo ya trabajando algunos documentos, que es la colección Mansuti en Italia, en Milán. Hay otro museo, es digital, en Argentina. Ya creo que voy a comenzar a tomar también vínculos con ellos. Me parece importante porque el intercambiar experiencias y puntos de vista nos va fortaleciendo o nos va haciendo ver en dónde le estamos errando y bueno, enderezar las cosas, ¿no? Y además tener otros discursos, otros puntos de vista. Pero les quiero platicar uno muy particular que está en Ningbo, China, el cual es ahora con este apetito de los chinos de volver a regresar a los habitantes a pequeñas ciudades que se están quedando solas y abandonadas, y está la infraestructura hecha, levantada para recibir a X número de personas. Ningbo, esta ciudad se levanta precisamente como ciudad ejemplar alrededor del mundo de los seguros. Entonces, tienen su museo, sí, pero tienen corporaciones, preparan a las personas a la venta como intermediarios, y además, bueno, pues dentro de absolutamente todas esas otras caras de preparación que necesita el sector, pues allí les dan preparación. En fin, me pareció algo ejemplar. Vamos, ¿verdad? Vamos a organizar un viaje para descubrir. Entonces, el Museo de Interactivo de Economía tenía una sala de seguros muy pequeña, la acaban de quitar. Entonces, ahorita en México propiamente vamos a ser la única organización que va a tocar el tema directamente de seguros. Gracias. Y cuéntanos, ¿en qué fase está el proyecto? ¿Ya está abierto? ¿Cuándo va a estar abierto? Y otra parte que me parece interesante es la locación. Yo sé que ya tienen ahí justamente donde tú estás y sé que están cerca de Amis. ¿Tiene alguna relación el que hayan elegido esa locación? Cuéntanos. No, fue una casualidad, ¿eh? Fue una mera Ok. casualidad. Yo pues soy asidua a esta zona de la ciudad, pues, soy del sur, y me encontré este local desde hace un año. Afortunadamente no lo rentaron, hasta que, bueno, nos aguantó el dueño, estaba muy entusiasmado con el proyecto. Entonces, este lugar está en San Ángel, en uno de los barrios más bonitos de la Ciudad de México, en la Plaza de San Jacinto, en un centrito comercial pequeño. Fue la casa de Manuel Paino, que fue el autor de Los bandidos del Río Frío, por si a alguien le interesa, pero bueno, tiene algo de historia el lugar. Es un centrito comercial muy, muy bonito. ¿En qué estamos? En este momento estamos por terminar la recaudación de fondos. Recuerden que como todo museo del mundo, pues vivimos gracias a la recaudación de fondos. Entonces, estamos en ese periodo para poder lograr abrir las puertas del museo. Comenzamos ya el trabajo museográfico. La museografía, nada más para informar, ¿verdad? No es tan fácil, no es nada más planear y aquí pongo una cosita y la otra. O como decía vulgarmente uno de los museógrafos, dice, ay, no ir a confundir que es como un Oxxo que pone la tienda y le llenan de anaqueles y de cosas. Aquí tiene un sentido eminentemente educativo y de proceso de aprendizaje. Entonces, cada palabra, cada imagen y cada cosa que se ponga y se monte aquí tiene que estar pensada y además meditada por el propio, no tenemos un departamento de educación, pero sí tengo a mis cuates que están haciendo ese proceso. Comenzamos, miren, a ver si lo logro, pero ya están los primeros trazos en el piso. ¿Lo alcanzan a ver? Son Sí, unas sí, líneas sí, sí lo azules. vemos. Bueno, esa es nuestra primera intervención. Son los primeros trazos, para dar sentido a cada una de las salas, el espacio, sentirlo. Y
Para mediados de marzo vamos a dar a conocer ya el proceso en el que estamos completamente de desarrollo de contenidos e inauguramos, yo pienso que la primera semana de junio. Perfecto. Entonces, estamos en ese panorama apenas. Excelente. Me gustaría dar un tiempito para que las personas del público puedan hacer algunas preguntas. Solamente para cerrar con esta misma pregunta, ¿en qué podemos ayudar, Irma? Si quisiéramos colaborar contigo, ¿qué tendríamos que hacer para apoyar el proyecto? Pues hay muchas formas. Lo primero, como les decía, como cualquier museo del mundo, pues es apoyar económicamente. Ahora vamos a abrir nuestra plataforma de amigos del museo, en donde pueden apoyar con 250 pesos, 500,000, 500 o 1,000, o bueno, 500,000. Y hacer conjunto, que la gente se sienta parte de este proyecto. Ese es el sentido. Entonces, apoyar económicamente, pero que también sientan un eco. Para las personas que viven en el interior de la República, pues vamos a tener algunas exposiciones para llevar allá de manera itinerante. Entonces, ahí pues también necesitamos dinero, pero necesitamos conocimiento, experiencias, que nos compartan cosas que les han pasado. Como decía David, esta gran experiencia de estar cercano a las catástrofes, decir, bueno, lo valioso que es la lectura del riesgo, cómo se evalúa un riesgo, cómo se evalúa algo ya que sucedió, ya que estás allí en el medio de la catástrofe, cómo interviene la gente, cómo actúa el sector asegurador allí. No nada más pagando, sino todo esto previo. Entonces, experiencias. Claro, si tienen documentos, bienvenidos, porque estamos haciendo la colección del museo, en donde pues pretendemos narrar la vida de la historia del seguro en México a través de documentos, objetos. Bueno, mi papá trabajó en seguros, la provincial, que luego se fue a GNP, pero miren, les puedo enseñar este llaverito que me encontré ahora que murió, ahí viene un cajón, ¿no? Un llavero. El llavero no es un llavero, habla de un momento específico de la historia de los seguros y de la historia de México. Yo como historiadora, cualquier objeto o documento que se me ponga enfrente va a hablar de un momento determinado de nuestra historia, ¿no? Pues así también pueden colaborar. Gracias, Irma. Yo sé que estamos ya cerca del término de la hora, pero sí me gustaría que dejamos unos 5, 10 minutos máximo, no sé si puedas permanecer con nosotros, para abrir Claro, a estas encantado. preguntas de la audiencia para que, bueno, pues se puedan hacer en este foro. Em, Ahora sí, ¿alguien le gustaría hacer alguna pregunta? Puede utilizar su micrófono o escribirle en el chat. ¿Qué debemos hacer para hacerle donaciones? O sea, tanto de amigos del museo, pero es que yo estoy pensando en cosas que hay en las compañías, cosas históricas de las compañías, ¿no? O sea, hay Ujú. personajes en la compañía que deberían ir en un museo, pero no son esos, pero es objetos que hay en la compañía, actas de cosas que sucedieron hace 50, 100 años. Sí, eso es muy bueno. Nosotros vamos a tener, aunque no vamos a poner pólizas ni nada aquí adentro, sin embargo, David, me parece muy pertinente tu observación porque vamos a tener la pieza del mes, en la cual cada mes vamos a hablar de algo en específico. Por ejemplo, la Universidad de Florida nos donó 17 pólizas de esclavos cubanos del siglo XIX. Wow. Estas pólizas es muy interesante porque hablan de la historia del seguro. Sin embargo, hoy en día es un documento histórico para saber de dónde provenían esos barcos negreros,
de dónde provenía cada uno de estas personas que estaban dentro de esos barcos. Al momento de desembarcar, ¿quiénes los compraban? Y entonces, ¿a dónde se iban? ¿Y por qué estaban asegurados? ¿A dónde se iban? Me refiero si a un lugar de pizca de algodón o de caña o de lo que fuera. Esto es un censo, ¿me explico? Ese documento, además de ser una póliza de seguro, es un censo y viene descrito las características físicas de cada persona, la edad que tenían, si venían con familia o no. Entonces, imagínense qué tan interesante puede ser mostrar una sola póliza de estas. Entonces, de allí en adelante, ¿no? Todas las compañías de seguros. Ahora, bueno, por ejemplo, con mis cuates historiadores, ya supe en dónde está, por hablar de un documento, la participación de la Nacional Compañía de Seguros en la bolsa. Y está en el Museo Franz Mayer de México, como un museo que habla del arte y el diseño. Ahí está este documento, ¿no? Bueno, pues es que el señor Franz Mayer trabajaba para la bolsa y fue el intermediario para que la Nacional se metiera, pues, entonces participar en la bolsa mexicana. Entonces, cosas así que pueden ser de otro interés, además, para hacer, para tener más sustancia dentro de los temas propios del museo. Uh-huh. Irma, parece ser que se nos va a cerrar el Zoom. Entonces, yo creo que tenemos algunas preguntas adicionales acá súper interesantes, pero creo que las vamos a tener que contestar por escrito y bueno, pues hacerles llegar las respuestas. De Sí, todas cómo no. formas, me gustaría agradecerte antes de que se nos cierre todo, porque la verdad es que esta conversación ha sido muy interesante. Nos acabas de abrir todo el panorama acerca de esta opción de tener los seguros más cerca de cualquier persona. Y lo que dices, justamente mostrar la pasión que nosotros entendemos y sentimos que también se sienta afuera. Redes sociales para estar al pendiente de dónde se van a estar publicando, cómo va el museo, donde podamos saber más información. Quiero que nos tengan paciencia. Nos tengan paciencia. Estamos ahorita en LinkedIn y Facebook, en CUSE Museo, CUSE, Escultura del Seguro, CUSE Museo. Vamos a comenzar a dar a conocer los pasos y los avances propios del museo. Precisamente dentro de 15 días ya vamos a estar más activos. Ha sido un proceso un poco complicado porque vender, así como es el seguro que se vende un intangible, pues vender este proyecto del seguro, del Museo del Seguro, ha sido un intangible también. Entonces, pues han sido pasos complejos. Ténganos paciencia, poco a poco vamos a estar tomando presencia y fuerza, y bueno, a través de ustedes, como Muisa, si nos ayudan a, ¿no?, a promover estas redes sociales posteriormente, pues se los vamos a agradecer. Con muchísimo gusto. Otra vez, gracias a Por, ti, gracias por contarnos y bueno, pues muchísimas gracias a todos nuestros participantes. por supuesto, Irma, Muchas gracias. cuenta, por supuesto, Irma, cuenta con nosotros como MUISA para que nos des avances y nosotros también lo publiquemos en nuestras redes. Y gracias porque fue mi primer contacto cuando hice este museo. Cuando vi Muisa en LinkedIn, antes que cualquier compañía de seguros y antes que cualquiera, lo sabe María Fernanda Alonso, inmediatamente les escribí, me sorprendió y además me llenó de orgullo esta asociación que tienen ustedes. Las felicito de todo corazón y gracias por su Gracias, Irma. apoyo. Muchas gracias, Gracias. Irma. Gracias a todos por conectarse. Síganos en las redes y esperamos vernos pronto. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a ti, Ariana, también, a Pilar y a todos los que se conectaron. Y si siguen teniendo alguna duda, no duden en compartirnoslas a través de las redes sociales. Estamos y nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.
Gracias, Ariana, Pilar. A ti, Gracias a Gracias ti. Irma, por todo muchísimas su apoyo. gracias.